Hoy en Trabajo y Vida Cotidiana trataremos de reflexionar sobre el presente y el futuro del trabajo, siendo conscientes de estar viviendo una realidad laboral profundamente asimétrica. Para poder conversar sobre esta temática estamos comunicados con la investigadora Mónica Sladonia, directora del área laboral sindical de la Fundación Frederick Ebert. Buenas tardes, Mónica, un gusto poder contar con tu participación nuevamente en Trabajo y Vida Cotidiana. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un placer charlar con ustedes. Bien, vivimos una realidad de profundos cambios desde las nuevas tecnologías informatizadas y en sus últimos desarrollos el devenir de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la tarea fundamental para disminuir la brecha digital en las instituciones laborales y estas nuevas tecnologías, en un escenario de debilitamiento de las organizaciones colectivas y el avance de políticas empresariales de carácter bastante antisindical? Sí, bueno, en primer lugar, lo primero que me parece es que tenemos que pensar que el conjunto de instituciones laborales y educativas, con lo cual es doblemente grave para pensar los procesos de inclusión social ascendente, están siendo afectados por la dinámica acelerada del cambio tecnológico y organizacional. Fundamentalmente porque estas instituciones, tanto las de educación como las de trabajo, dentro de las cuales están las organizaciones sindicales, pero también las empresariales y también, lo que fue el Ministerio de Trabajo, la cartera laboral, son instituciones que fueron creadas para la estabilidad, para contextos mucho más estables. Y ahora este cambio, esta dinámica acelerada de cambio, realmente las descoloca porque requeriría una apertura, diría una plasticidad que aún no han logrado alcanzar, ¿no? Entonces, Bien. quizás uno de los primeros desafíos, es pensar, si querés, en términos de la nueva estatalidad o en términos de qué tipo de instituciones se adecúan a esta dinámica de cambio que están impactando y creo que mucho más profundamente de lo que consideramos, con el sentido que tiene el trabajo o hasta el Estado en nuestra vida cotidiana, ¿no? Para tomar el nombre también de este espacio periodístico radial. Sí, sí. Bien, Mónica, una de las críticas a estos avances en contra de las históricas organizaciones colectivas es que estas nuevas tecnologías exacerban de alguna manera el individualismo y de alguna manera debilitan acuerdos convencionales que evitaban o por lo menos morigeraban la asimetría en el mundo del trabajo, ¿no? Sí, es así. Yo igual relativizaría un poco el término de su impacto en términos de individualismo, ¿no? Sí. No es... por un lado, obviamente a través de la telefonía celular, el teléfono celular, la internet, llega a cada uno de nosotros, ¿no? O sea que hay un impacto en lo individual importante. Pero me parece que lo que hay además de eso es un recorte de lo colectivo, tal como lo entendíamos nosotros como la columna vertebral o la clase trabajadora, sino hay un reflujo hacia nuevo tipo de comunidades vinculadas más digitalmente, ¿no? Por eso las figuras de los influencers empiezan a ser importantes, el tema del algoritmo en términos de su impacto y su uso y su impacto en las campañas y en la gestión de personal. Entonces, me parece que lo que está habiendo es una dilución, no quiero decir desaparición, no me parece así, ¿no? Sino que un refugio en comunidades más pequeñas, algunas incluso digitales, una comunidad organizada digital, decimos nosotros, otras que son no solo digitales, son religiosas de nuevo tipo, ¿no? El impacto de ciertas iglesias en el territorio, que no es necesariamente la Iglesia Católica Apostólica Romana, Sí, sí. están impactando en la generación de nuevos sentidos, donde quizás la fortaleza que tiene es un empoderamiento del esfuerzo personal, ¿no? Digo, y si me permitís, yo diría, fíjate, en un momento donde las paritarias están a la baja, Claro. donde no son homologadas, donde la inflación existe, donde el salario no alcanza y donde las crisis recurrentes de nuestro país están en el horizonte, ¿no? La verdad es que hay como una necesidad
de empoderarse individualmente en la búsqueda de salidas, que puede hacer a través de un emprendimiento, como tradicionalmente, a través del Uber o del Cabify, a través de la venta en Instagram, a través de Mercado Libre, no sé, o OnlyFans, ¿no? Una suerte de Que ahora está estrategias como de sobrevivencia. mencionado. Exactamente, porque lo colectivo, el piso de lo colectivo, el salario no alcanza. Y entonces hay como un reflujo hacia responsabilidades y empoderamientos o emprendimientos más individualizados, ¿no? Y en estos reflujos hay espacios colectivos, pero más pequeños. Creo que hay foros de autoayuda, foros de enseñanza, tutoriales, espacios donde yo puedo hablar de qué sé yo, de las series que a mí me gustan y de paso hablo de política, ¿no? Claro. Entonces, son espacios que no son, insisto, ¿no? Digo, si pienso en el mundo sindical, el territorio ni de la gran empresa ni de las grandes oficinas donde uno llamaba a la asamblea y conocías con la vista a cada compañero y compañera. Claro. Otro tipo de relación, ¿no? Ahora, un ejemplo concreto es la introducción de los algoritmos en lo que se denominan los servicios de plataforma como Rappi y otras empresas de servicios, donde se utiliza como una forma de desvinculación o reducción de tareas ante el mínimo intento de organización colectiva por parte de los trabajadores. O sea que directamente no existe el despido. Lo que te hacen es te desconectan o te van bajando el ritmo de trabajo. Eso es un elemento que ustedes tienen en cuenta también en esta realidad del trabajo precario. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el trabajo precario, no, me parece que este trabajo en plataformas que vos mencionás, los trabajadores de reparto, ¿no? De Globo, de Sí, Rappi, sí, sí. incluso de Uber mismo, de Cabify, que te pueden llevar y traer cosas, son los visibles, ¿no? Eso está en la calle, vos lo ves pasar con sus mochilas, ¿no? Ahora, estos mismos trabajadores no están demandando una organización colectiva. Lo que están demandando, aparentemente, es una fuerte idea de mayor libertad y de autonomía en organizar sus tiempos, ¿no? Me parece que en ese sentido las plataformas, insisto, estas que son las visibles, pero también las que no vemos más que en Internet, digo, insisto, Instagram, ¿no? O TikTok, estos espacios donde yo puedo también vender cosas, hacerme una influencer, recomendar desde un restaurante hasta una excursión, un desayuno, ¿no? Digo, Sí, pensemos sí. todas las dinámicas que aparecen. Están perforando muy fuertemente en los sentidos que tiene el trabajo, están responsabilizando por su propio destino al sujeto y están buscando, están perforando, como si uno pudiese decir que han llegado al sentido que tienen hasta las políticas públicas, ¿no? Porque digo, si estos trabajadores, muchos de ellos dicen que los derechos son un privilegio porque no los afectan, pero al mismo tiempo su visión de lo colectivo choca con una idea de libertad y autonomía, y esto no solo pasa en los jóvenes, ¿no? Sí, sí. Sino la misma idea de estabilidad en el trabajo, que era un valor sumamente positivo, por ejemplo, para mis padres, ¿no? Que entraron a trabajar en una fábrica y se jubilaron en esa fábrica y con ese Tal cual. destino laboral construyeron su familia, mandaron sus hijos a la universidad, ¿no? Ese camino parece haberse roto. No sé, no creo solo por aburrimiento, ¿no? No es que, sino porque no lo desafía. Es muy difícil la gestión de personal en ese sentido. Digo, y si los salarios son bajos, esta ética laboral que se construyó en el siglo pasado, ahora hace un poquito de aguas, ¿no? Tal cual. Ahora, tras la crisis histórica de la organización del trabajo, lo que fue la crisis del Fordismo en los 70 y la implementación de nuevas formas flexibles de trabajo, terminaron en muchas actividades avanzando sobre conquistas históricas y derechos adquiridos, precarizando objetivamente la forma de contratación. Por ejemplo, estos sectores que vos decís, jóvenes, que nacieron con la precarización, hasta llegan a tomar como un exceso el tener un aguinaldo, tener vacaciones, o sea, este tipo de cosas
parecería que están como subvirtiendo lo que estaba ligado a una naturalización del trabajo de otra manera, ¿no? O sea, es como que el sector empresarial de alguna manera con estas formas organizativas están como ligándose a un nuevo deseo o ayudando a la construcción de un nuevo deseo contrario a lo que era el de nuestras generaciones. Exacto, porque ya no se trata del empleo, sino del trabajo, un trabajo que deviene más libre, aunque sea en el sentido de cómo se percibe, ¿no? Yo no digo que eso no lo vuelve más esclavo del 24/7 a los Ujú. trabajadores, Sí, sí, pero con una fuerte impronta de mayor libertad en la forma de organizar sus tiempos, aunque eso lleve por debajo, por encima, este, límites a ciertos derechos, por ejemplo, la hora extra, por tal cual. ejemplo, las vacaciones, o como vos decís, el aguinaldo, ¿no? Frente a eso que no alcanza, bueno, hay una construcción que me parece que es de otro tipo y que requiere, la verdad, y en eso yo quiero ser prudente en esto que te digo, que me parece que lo que hay que pensar es por qué el conjunto de reformas laborales que plantea Milei no impacta en el rechazo masivo de la población. Mm. Algo de esto seduce, ¿no? Algo de esto seduce. Y mientras tanto, cualquier intento más desde el lado del peronismo, del sindicalismo, del progresismo, llamémoslo como quiera, Ujú. de pensar una reforma laboral progresista, encuentra sus límites, Sí, es ¿no? como la idea del Creo progreso de que la época del principio del siglo XX, que de alguna sí, manera pero que nosotros nos quedamos en el evitó, siglo por XX. ejemplo, evitó la extensión del comunismo, por ejemplo, que era una táctica empresarial de la idea de progreso, ¿no? Que desde Schumpeter, otros sectores lo planteaban. Esto es como que la idea de progreso ha sido totalmente desvirtuada. El progreso parecería que Es está que la ligado a idea otra de, cosa. sí, porque la idea, por ejemplo, del estado de bienestar, ¿no? Del estado que todos queremos, o que Sí, algunos sí. queremos, o que tenemos en nuestros corazones, ¿no? Es aquel que impulsó el peronismo, luego el kirchnerismo. Sí, sí, la Eh, socialdemocracia en digo, Europa. es la socialdemocracia en Europa, el socialismo en Francia, en los países nórdicos, obviamente, ¿no? Una idea de un Estado que vinculaba desarrollo económico con inclusión social. ¿No? Sí, Que sí. tenía como objetivo la generación de empleo, garantizar la distribución y redistribución de la riqueza. Ese modelo de Estado requería contar con organizaciones sindicales fuertes, ¿no? que luchasen por la distribución de la riqueza y un Estado que garantizase a través del mercado, de la familia, de la comunidad o de las políticas públicas la redistribución de las ganancias en aquellos que aún no ingresaban en la vía del mercado de trabajo. Ahora, el pleno empleo ya no existe. Claro. Existe un mercado bastante cindido en informalidad, formalidad. Un mercado donde el trabajador formal pobre es más pobre que el informal. Un mercado donde el mismo trabajador formal, para compensar la salida de la pobreza, ya no es a través del salario, sino empieza a ser a través de la renta o a través de este uso de las plataformas, ¿no? Digo, porque la renta también es la especulación financiera, Tal ¿no? cual. ¿Quién no está pensando hoy cuánto subió el dólar? Tal cual. Digo, Sí, sí. desde la frase de Perón, ¿quién vio alguna vez un dólar? Hoy que estaba todo el mundo diciendo, llegó a 1.400, es la banda alta, intervendrá el Banco Central, y vos decís, ¿este país? Sí, Bueno, aquí en Argentina la dictadura vino con eso, con el cambio de mentalidad en donde hasta las señoras gordas compraban ámbito financiero. por ejemplo, o la tablita de Martínez de O, yo me acuerdo, qué sé yo, Sí, sí. 10.000 cuestiones que hacen a un mundo donde las finanzas, pero además, de la misma forma como es una preocupación, que el juego, ¿no? El juego de azar, llegue a los jóvenes, ¿no? A través del celular. Bueno, el mundo financiero, que es una forma de timba también, está llegando a través del celular a todos, ¿no? Yo Ujú. ya no necesito ir a una casa de Sí, cambios, a un sí. experto en bolsa de valores, no un corredor de la bolsa de valores, sino tengo un trader que me asesora o me meto en cualquier aplicativo bancario y me dice qué tipo de inversor soy
Si compro dólares, si pongo en plazo fijo, si pongo en fondo común de inversiones, ¿no? Tal cual. Entonces, es un mundo donde el trabajo ocupa el lugar que antes ocupaba el empleo, este marco del trabajo institucional, con derechos, con instituciones que lo protegían, etcétera. Y aparece mucho la compensación a través de la renta. Entonces, es una sociedad, aparentemente podemos llamar de capitalismo financiero, que establece nuevos sentidos, nuevas reglas de juego, nuevas formas de identidades, que aún nuestras viejas y queridas instituciones laborales, perdón por lo que voy a decir, no la ven. Y además construye subjetividad, eso es lo increíble, ¿no? Claro, construye el sentido, porque ahí es donde nosotros, como fundación, vinculando a procesos que están aconteciendo en Europa, pero también en el resto de América Latina, porque la clase trabajadora vota a la derecha. Tal cual. ¿No? Sí, sí, y la extrema derecha. A quienes dicen que van, y a la extrema derecha, incluso en el caso más actual del presidente Milei, con promesas de ajuste que son brutales, ¿no? Y aunque ¿y cómo lo discutimos eso? ¿Cómo convencemos? ¿Con más derechos? Cuando los derechos son percibidos como una traba al desarrollo, cuando el Estado es pensado como ineficiente. Que esos derechos nos han llevado a esta crisis, como si los culpables fuéramos nosotros, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo se revierte eso? Tal cual. Que hay que pensar la nueva estatalidad, hay que pensar las nuevas institucionalidades laborales y las educativas también, porque la educación como promesa de futuro también está rota en este momento. Está claro. Ahora, por último, Mónica, ¿cuál es, en este contexto, cuál es el futuro del trabajo con la incorporación de la inteligencia artificial por medio de corporaciones privadas sin la intervención regulatoria de asociaciones gremiales o del Estado, como entes reguladores y que de última amparan las necesidades colectivas o los derechos colectivos? Bueno, yo lo que creo que estas tecnologías se combinan con un proceso más global, que fue la globalización. Se combina con desigualdades brutales. Digo, en la asunción del presidente Trump en Estados Unidos, ¿quiénes lo acompañaban? No eran los empresarios de los años 70, de la Ford, de la General Motors, ¿no? Eran los empresarios de Facebook, de TikTok no, porque es chino, de X, ¿no? Es otro mundo, otra forma de capitalismo. Y en esto, el tema de la inteligencia artificial, la gestión algorítmica, incluso en la política misma, ¿no? Incluso en la política misma. Tenemos un candidato que ganó en lugares donde nunca fue, ¿no? Tal cual. Cómo se ha llegado a través de este algoritmo que puede anticipar mi conducta porque tiene datos que ni yo sé que tengo, ¿no? Sobre mis gustos, sobre mis estados de ánimo, sobre aquello que me genera adhesión o likes, aquello que rechazo, ¿no? Y puede anticipar conductas. Bueno, ¿qué enoja a los jóvenes varones? ¿Qué genera fervor en las mujeres, digamos, ¿no? En los mayores, en los más jóvenes, en los barrios más vulnerados, en las zonas más ricas, en los centros urbanos, en las zonas rurales. Digo, tiene una capacidad de anticipar conductas y promover esa anticipación de conductas que me parece que aún no percibimos, ¿no? Yo creo que hay un intento de la política que es creer que se puede volver al territorio, ¿no? Sí, sí. Y al territorio llegó el algoritmo ya, ¿no? Y ahí hay que repensarlo. Eso por un lado. Y por otro lado, de vuelta, vuelvo a este tema de la estatalidad, porque la verdad que creo que es el tema que tenemos que empezar a discutir seriamente. ¿Cómo es este tema de un Estado donde nadie te garantiza el cuidado de tus datos? Claro. Donde hay datos que son sensibles de nosotros, por ejemplo, nuestros datos de salud, ¿no? Datos que tienen que ver con el cuidado de la currícula, los antecedentes. Bueno, me parece que ahí hay
El Estado es un colador. Y la paradoja es que es en el nombre de la libertad, ¿no? La paradoja es eso, que se hace en el nombre de la libertad. Claro. Y en el nombre de la libertad con una mayor desprotección. Tal cual. También es cierto que estas grandes empresas, esta desigualdad en la acumulación de riqueza, las vuelve más poderosas que muchos estados. Tal cual. Tal cual. ¿No? Y además, no es solo económico, creo que el problema no es solo económico, sino también de cuál es la tecnocracia, cuáles son los saberes que vos necesitas para gobernar en estas sociedades digitales. Claro. Sí, sí. Sí, hay quienes han escrito sobre el tecnofeudalismo, determinadas cuestiones que hacen que Claro. estos sectores son los sectores que se apoderan objetivamente por estos mecanismos de la vida del devenir de las sociedades, ¿no? Sí, por eso nosotros, digo, creo que tenemos que tomar conciencia que cuando este nuevo capitalismo, tecnofeudalismo, como lo queramos llamar, dice que el dato es el nuevo petróleo, no te está diciendo que la fuerza de trabajo es el nuevo petróleo, ¿no? Ujú. No es el factor de riqueza, el generador de riqueza, es el dato sobre la fuerza de trabajo, sobre los consumos, sobre el estado de salud, ¿no? Sobre el clima, sobre los suelos, sobre el mar, ¿no? Entonces, hay que pensar ahí cómo se gobiernan estos datos, qué límites tienen, cómo se protegen los datos como un nuevo derecho humano, que hay que pensar realmente. Pero este tema de las organizaciones sociales y los planes sociales, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa si vos ahora con una transferencia automática le transferís a la persona, a la familia, a los niños, a sus padres, el dinero que necesitan? No necesitas una intermediación de una organización, No, ¿no? O sea, saliendo el CBU lo ¿no? haces, Exactamente, la transferencia es automática, tal cual. ¿sí? Ahora, ¿cómo construís sobre esa base la política? Tal cual. Sí, sí, ¿cuál es la relación, Digo, no? y quiero ser clara con esto, no es que tengan las respuestas, es que lo que quizás me genere una mayor énfasis, indignación por momentos, es que no buscamos conservar estos espacios donde hacernos estas preguntas, ¿no? Donde profundizar en esta problemática para ver para el futuro cuál va a ser nuestra propuesta superadora. Tal cual. No pensar que vamos a volver al pasado, sino tratar de pararnos ante esta realidad y ver de qué manera podemos revertir esto con una propuesta de cara al futuro, ¿no? Y entendiendo que estas cosas también construyen subjetividad que puede ser en contra a una propuesta más colectiva y más democrática. Por supuesto, porque lo colectivo está sintiéndose como límite a la libertad, Tal cual. Sí, una suerte de no como autoritarismo. potenciador de la libertad, Tal cual, es así. ¿no? Yo no digo que tengan la razón y nosotros estemos equivocados. Sí, Lo sí. que me parece es que es esto que vos mismo decís, es el sentido que se le están dando a los derechos, al trabajo, al empleo, incluso a la palabra precariedad. Tal Que cual. para nosotros es un valor negativo, pero para la gente, bueno, la estabilidad es un valor negativo. Tal cual. Porque les Porque el que limita la apuesta a la posibilidad de conseguir el estabilidad, trabajo. Se instaló la idea de que los empresarios no construyen trabajo porque tienen reglas tan rígidas que impiden, la mafia sindical o lo que sea, impide que se creen más puestos de trabajo. sí, pero aparte imagínate vos apostarías, si fueses un joven, ¿no? Tuviésemos 20 años, yo apostaría a trabajar toda mi vida en una empresa, No. en un país donde tenés incertidumbre sobre el cambio tecnológico, la forma organizacional, la apertura de las importaciones, ¿no? Sí, sí. Digo, No, por ahí lo que diría es, la tendría mientras vale, pero iría previniendo que esto puede cambiar y darse vuelta a la tortilla, es ¿no? como que esa subjetividad es hija de la inestabilidad crónica. Claro, exacto, fíjate, estamos en un mundo donde tenemos la mayor capacidad de acceso a la información, ¿no? Digamos, sea por internet, no por el medio que fuese, podemos acceder a cualquier información en cualquier idioma con traducción simultánea, Tal cual. inmediata, y al mismo tiempo elevados niveles de incertidumbre. Tal cual.
y de incomprensión de la realidad también, ¿no? También, Claro. sí, sí. No, es algo, bueno, es todo un debate y lo importante, bueno, Mónica, te agradecemos el trabajo y vida cotidiana, siempre es muy rico poder conversar con vos. Como siempre, un placer hablar con ustedes. Nos hemos comunicado justamente con Mónica, es la doña, la representante de lo que es en materia de investigación, de trabajo en relación a la Fundación Ever en Buenos Aires.